Segundo diario, primera parte del libro El zorro de arriba y el zorro de abajo. Este libro consta de 3 diarios y el segundo diario tiene 2 capítulos. Bien, al inicio de este segundo diario, José María empieza con algunas reflexiones acerca de su vida hasta entonces. Considera que ha terminado de escribir el balbuceante primer diario, ello sin conocer ni siquiera Chimbote, y tampoco se cree conocer otras ciudades, e indica que es difícil conocer bien las cosas. Nuevamente han vuelto en él los deseos de liquidarse, eliminarse, pero aún así tiene que continuar. Recuerda uno de los viajes que realizó al extranjero, a Nueva York, lugar donde conoció una samba hermosa, una samba bonita, a quien la recuerda como una mariposa nocturna. Desde los 5 años está en un país luchando entre sapos y halcones. Recuerda que ya han pasado 4 meses y medio desde que solicitó una licencia sin goce a la Universidad Agraria La Molina para que pudiera escribir este libro póstumo. Y ya ha pasado casi la mitad del tiempo que había solicitado y no ha avanzado mucho. Y es por eso que antes de empezar a escribir el segundo diario, se obliga a sí mismo a continuar, a seguir concentrándose para que siga escribiendo. Dice que va a escribir el segundo diario sintiendo un dolor feroz en la nuca, a causa del insomnio y la fatiga. El segundo diario es la conversación que mantiene don Diego con don Ángel Rincón Jaramillo. Don Ángel Rincón Jaramillo es el jefe de planta de la harina de pescado más grande de Chimbote. Don Ángel se encarga de la operación y el manejo de toda esta área. Y don Diego llega desde la ciudad de Lima para poder observar, supervisar y hacer algunas preguntas al jefe de planta. Y es ahí donde empiezan a comentar algunos hechos históricos acerca del muelle y de su entorno social. Pese a que cada día haya más despidos, cada día ya se requiera menos la mano de obra de los pescadores, aún así siguen llegando más personas buscando trabajo. Vienen de diferentes partes del Perú, principalmente de la sierra, ya que en Chimbote se había corrido el rumor, la idea de que en Chimbote podías encontrar tierras gratuitas, además podías ganar grandes sumas de dinero. En un solo día podías ganar 20, 50, 100, 500 soles. Y esto era una suma bastante alta, ya que en la sierra, bajo el trabajo de la hacienda, las personas, los campesinos, aspiraban únicamente a ganar un sol por día. Ese era el pago de jornada que se les daba. Entonces, al tener esta idea o esta posibilidad de poder mejorar sus vidas, decidían trasladarse a la ciudad. Las cifras de trabajadores iba disminuyendo. Don Ángel indica que antes eran 258 pescadores los que trabajaban en la planta, pero que ahora solamente 96 estaban siendo empleados y que había personas que esperaban horas madrugadas por las noches, se sentaban al frente de las fábricas esperando a que alguien se enfermara o que algún familiar les pasara la voz para poder cubrir un horario o un día de trabajo. En Chimbote se había formado la famosa mafia. Esta mafia se encargaba de poder difundir entre más personas el que vengan, asistan hacia la ciudad de Chimbote, y ello generando nuevos asentamientos de gente pobre que se iban estableciendo en diferentes partes de todas las dunas y los espacios que podían encontrar en Chimbote, y así fue extendiéndose y creciendo las barriadas pobres. Asimismo, esta mafia había tenido como estrategia el de contratar a serranos y criollos, esto con el objetivo de que ellos pudieran hacer escenificaciones públicas delante de las personas, de los recién llegados, mostrando de cómo podían utilizar el dinero, por ejemplo, enroscar un billete de 10 soles y empezar a fumar, o utilizar cuchillos, o despilfarrar el dinero comprando alcohol, o despilfarrarlo con mujeres. Entonces, esta era la forma en cómo esta mafia operaba. Mostraba cómo podían gastar su dinero.
cómo podían gastar su dinero. Y muchas veces la gran mayoría de personas caía en estas incitaciones y copiaban lo que veían, porque ellos no sabían cómo utilizar el dinero, porque era la primera vez que podían acceder a recursos económicos constantes. No estaban acostumbrados a esta realidad, entonces se fueron adaptando a lo que ellos veían. Sin embargo, había un caso atípico de un señor llegado de la ciudad de Cusco, exactamente de Sihuani, quien había llegado al muelle de Chimbote y había empezado a trabajar como un pescador. Y en ese proceso conoció a una muchacha que vivía también en la misma ciudad, que era hija de un carnicero acomodado, un carnicero que ya tenía su negocio. Este pescador, al tener miedo de no ser aceptado por este señor que ya estaba acomodado económicamente, entonces mintió y dijo que era un mecánico. Y el carnicero no sospechó nada, porque igual gastaba como un mecánico, demostraba que tenía dinero este recién llegado, el apellidado Guerrero. Entonces, de esa manera logró casarse con la hija del carnicero. Sin embargo, una semana después se acerca Guerrero hacia la casa de su suegro, del carnicero, se arrodilla y le ofrece 6,000 soles en efectivo. Le da y le dice que es lo que había ganado con una semana de trabajo siendo pescador en el muelle. Entonces el carnicero lo acepta como un hijo, le da la bienvenida y le enseña a leer y escribir. Y desde entonces Guerrero había ayudado también a llevar las cuentas a su suegro y tenía diferentes negocios y locales. Había crecido con el dinero que había logrado conseguir de la pesca. Y este caso era mal visto o era un mal ejemplo para la mafia, porque iba en contra de lo que ellos querían lograr para las personas. Bien, también como parte de la historia comentan, por ejemplo, cuando Braschi, todavía cuando él estaba por ahí, porque ahora en la actualidad cuando comentan esa parte del libro, ya no se encuentra en Chimbote, sino está en Lima o en el extranjero. Pero los tiempos en los que estaba todavía en el muelle, él mismo se ponía a comprar los pescados de pescadores, él mismo se ponía a realizar las operaciones o a supervisar. Entonces cuentan como anécdota que en ocasiones Eduardo Braschi se subía a los botes que llegaban con los atunes, con los pescados, y se ponía una sustancia pestosa en la mano. Se subía a la lancha, agarraba uno de los atunes o de 2 o de 3 y le hacía oler al pescador, al jefe de la lancha, le hacía oler y le decía, huele, está mal. Y efectivamente, cuando el pescador olía el pescado, se sentía un olor como a malogrado, podrido. Y es así como Eduardo Braschi aprovechaba para poder bajar el precio, ganar algo, porque pensaban que en realidad los pescados que tenían ya estaban malogrados. Es así como poco a poco fue haciendo crecer su gran industria. Y ahora Eduardo Braschi tenía diferentes muelles, distribuía la harina de pescado a muchos países. En el libro indica a 100 países, pero en cada uno de estos 100 países el que compraba también la harina de pescado era el mismo Braschi. Es decir, manejaba todas las líneas de negocio que él tenía. Como parte de la historia de los pescadores, se comenta a unos dirigentes y a un sindicalista. Los dirigentes habían sido Max, Zavala y Jaro. Con el apoyo y con la dirección y liderazgo de estos dirigentes, habían pasado por una huelga en la que se pedía mejores condiciones laborales para los pescadores. Llegaron a bloquear toda la Panamericana, lo paralizaron y en esa actividad murieron 3 personas, entre ellos un niño. Los dirigentes llevaron, y todas las personas, la multitud que los iba rodeando, llevaron los féretros, hubo un gran velorio también, llevaron los féretros, los ataúdes hacia el parque principal de Chimbote y lo pusieron delante del local de la Guardia Civil, mostrando que habían hecho, solicitando o pidiendo justicia para ellos. Para eso habían colocado unas dinamitas dentro de los féretros, esperando de que la Guardia Civil, tratando de apoderarse de los ataúdes,
quedaran perjudicados, y era una forma de atacar a la Guardia Civil. Sin embargo, ya alguien le había dado el aviso al jefe de la Guardia Civil. Entonces esto ayudó para que no cayeran en esta trampa que se les había tendido. Y durante el tiempo que duró la huelga, pues muchos pescadores por primera vez se vieron sin dinero, sin trabajo, porque se había paralizado todo. Los comerciantes de la ciudad de Chimbote, del puerto de Chimbote, llegaron al acuerdo de poder dar soporte o ayuda económica a través de las fianzas para los pescadores. Entonces las personas que trabajaban en los mercados, los bares, las tiendas, incluso las mujeres que prestaban sus servicios, habían estado dispuestos a dar productos fiados, a dar servicios fiados. Esto con la idea de que más adelante iba a ser retornado el valor del servicio que estaban brindando. Después de la huelga no se mejoró las condiciones de trabajo de los pescadores. Ahora ganaban 30% menos de lo que ganaban anteriormente. Entonces Braschi y entre otros empresarios salieron ganando. Asimismo recuerdan a Teodoro Yauri, uno de los dirigentes que a veces, pues obligando a los pescadores, realizaba las juntas y también hacía la solicitud para que se mejorara el sistema de salud para los pescadores. Y al final lo logró conseguir que se formara el hospital para atención de los trabajadores. Entonces lograron conseguir esa financiación. Sin embargo, este fracasó tiempo después, ya que se había encontrado irregularidades, se había reportado casos en las actas de atención, había en el que un hombre pescador del sexo masculino había sido sometido a parto por cesárea o había sido sometido a operación de los ovarios. Entonces no tenían una consistencia lógica, es por eso que fracasó, tuvieron que cancelar estos servicios. Y también después de esta situación, Teodoro Yauri, el dirigente, desapareció. Estos son algunos de los episodios que van conversando y recordando a los dos personajes, don Diego y don Ángel Rincón Jaramillo, jefe de la planta de harina de pescado. Y finalmente, ya como para finalizar la conversación, se fueron dirigiendo por todos los establecimientos, los espacios de la fábrica, para que don Ángel mostrara a Diego todas las operaciones, todas las máquinas, todas las acciones y el trabajo que realizaba el personal dentro de la fábrica. Fue mostrando espacio por espacio, desde que ingresaba la anchoveta hasta que salía los últimos y pocos restos que podían obtener de la anchoveta. Pero sacaban provecho de todo lo que podía tener este animal. Desde la carne, la grasa, los huesos, todo absolutamente. Era como sacar un beneficio máximo de las anchoas. En el muelle había principalmente dos empresas, una que es la fundición y el otro la Corporación de Santa. La fundición es de una empresa privada, el cual tiene como dueño a Braschi, y la Corporación de Santa tiene como jefe al gobierno. El gobierno es el dueño, el que maneja esta Corporación de Santa. Y don Ángel indica que la Corporación de Santa, es del gobierno, que es un lugar ordenado y que cada escritorio tiene 3 empleados, aunque cada uno tenga el suyo propio. Esto dando a entender que era una empresa que recibía millones de inversión, pero que solo producía miles, y que aún así seguía siendo subvencionado por el Estado. E indica que él como empresario está en contra del gobierno. Bien, después de haber terminado este recorrido por toda la fábrica de harina de pescado, don Ángel le invita a don Diego a terminar el recorrido en el local El Gato, un burdel, uno de los tantos que había en Chimbote, donde iba a llegar esa noche una mujer bastante conocida y atractiva, que era la Caprichosa, vista por muchos y también anhelada por tantos. Al final don Diego aceptó y se fueron al local. Al ingresar vieron al Tarta. El Tarta era un pescador que se le decía Tarta porque era un tartamudo. Era tartamudo
Y este personaje, sosteniendo 5.000 soles en la mano, se acerca hacia la caprichosa, quien estaba realizando su espectáculo delante de los hombres. Le ofrece los 5.000 soles a cambio de un beso poco convencional. La caprichosa acepta y el Tarta al final estaba muy feliz y contento por el logro que había tenido. Se acerca hacia don Diego y le dice que no confíe en don Ángel y se marcha. Don Diego posteriormente también se quiere ir, se va corriendo en dirección hacia el ferrocarril Huallanca de Chimbote, pero para poder pasar tiene que trepar varios sacos de harina. Subió con esfuerzo y logró contar 20.000 sacos en total. Bien, es así como termina este primer capítulo del segundo diario del zorro de arriba y el zorro de abajo.